Fala galerinha do canal, começando mais um videozinho pra vocês. E hoje a gente dormiu aqui, ó, paramos com a braba aqui. Tem vários motorhome aqui, as montanhas. Estamos bem no centro. Aqui é a estação de barco, o porto. Aqui tem outros motorhome. Ó os naviozão aí, ó, que top. Estamos bem pertinho aqui daquela placa famosa aqui. Olha aí, de adesivão na Duca aí, ó. Aí, ó. Aqui é a galera que chega nos cruzeiros aí, ó. Também tem essa opção aí no Ushuaia aí. Então é isso, a gente vai dar uma voltinha. E o que a gente vai fazer hoje? Pra cá, Moremio, para já. Nós vamos aqui no presídio. Vamos fazer esse passeio hoje do presídio. E vamos lá conhecer, saber um pouco mais da história, que é muito famoso, né? O Ushuaia, antigamente se trazia os presos para cá e não fugiam porque era muito frio, né? Então nós vamos ali ver para conhecer um pouco mais da cultura, da história. E o estacionamento aqui é bem grande. Ó, museu. Tem um museu, ó, bem na frente do museu a gente parou, ó. Olha o tamanho do estacionamento aí, ó. Vários motorhome, bastante brasileiro. Ó. Bastante brasileiro no Ushuaia. Vamos subir a escadinha ali. E vamos lá. Aí, ó, ficar bem perto da prefeitura. Olha a prefeitura que bonitinha do Ushuaia, ó. Muito top. Hotel. Base naval. Aí, ó. Aí, galera, fica bem atrás da prefeitura ali, Forças Armadas. Aqui é a placa, aqui é a entrada. Parece que tem estacionamento aqui, né? Também, a gente deixou lá embaixo. E agora vamos entrar ali. Bem cabuloso, né, cara? As grades aí, ó. Fora o frio, né? Quando os caras conseguiu fugir ainda tinha toda essa questão do frio, né? Aqui, ó, que fala um pouco mais sobre o museu. Presídio. Vamos ver aqui, parece que é a entrada. Ali tem um Museu Marítimo de Ushuaia. Aí. Só de prontidão. Na guarita. Primeiro frio ele congela. Abertura das 10 às 8. Administração. Vamos entrar. Bom, galera, aqui é todo o mapa do museu, tá? A gente tá aqui. Daí às 4h30 a gente vai fazer essa visita guiada aqui. E aqui esses outros estão todos abertos. E parece que tem um aqui também que... Esse aqui eu acho que abre às 3 horas. E daí A gente vai conhecendo os outros até abrir aquele ali para depois fazer esse aqui.
que é guiada essa visita. E aqui mostra tudo. Ó. Terra del Fuego. Bem, ó o tamanho das grades aqui, ó. Olha os naviozão, ó. 22 graus aqui dentro. Tá bem bom. É muito grande, né, cara? A gente tá mostrando só uma partezinha aqui de tudo que tem pra fazer aqui. E sai 14 mil pesos por pessoa. Mas vale muito a pena porque tu conhece muita coisa aqui dentro. Ó, aqui que é a visita guiada, eu acho que é. Aqui é a guiada, tá vendo? Tira com o amarelo, aqui que começa a guiada. Aqui começa a guiada. Ah, então é daqui pra lá que começa a guiada, ó. E aqui a gente pode entrar, então. Ali também pode, só que daí o cara ainda não tá, só as partes mesmo. Olha aí como é que era a cela. E tá quentinho porque tem calefação, né? Porque se não tivesse calefação, isso aqui deve ser um frio. É, agora tem, né? Deve ser um frio que tá louco. Olha como é que era antigamente, ó. Bem pouquinha casa. Muita pouca gente se morava, né? Aqui, ó. As datas. Aí, ó. Os malfeitores. Como é que o cara vai fugir com uma neve dessa aí? Os caras não... Diz que o pessoal fugia e voltava pra cá por causa do frio. Aqui é todo complexo, ó. Aí, ó. Os pinguins. Olha como é que era. Tinha uma mesinha, uma cama. Acho que os caras passavam um pouco de frio aí, cara. Acreditamos que lâmpada não se tinha energia, provavelmente seria uma vela, alguma lampião, alguma coisa nesse tipo, né? Aí, ó. E aí, cara? Como é que é a situação aí? Dá um oi pra galera do canal aí. Não tem muito papo não? Ó, já tinha alguém mais estudioso, ó.
já era uma cela para quem não se comportava. Aqui é quando eles faziam o transporte dos presos, eles botavam isso aqui, um na mão e um no pé. Uhum. E aqui, quando os corpos caíam dos navios, eles resgatavam com essa lança. Que traziam os presos pra cá de barco, né? Porque não tinha estrada, né? Na verdade, para se chegar aqui, a gente passa por um barco, né? Então não tem saída, né? Você é obrigado a passar pelo mar, né? Pelo Estreito de Magalhães. Pelo Estreito de Magalhães, exatamente. Então era praticamente impossível de se sair daqui, né? Praticamente era impossível de você fugir do presídio. Eles mandavam os presos para cá, por ser uma ilha, muito frio a água, gelo, imagina. A gente está aqui no verão e chega a bater 0, 1 grau, pensa. Sem roupa, sem comida, então era impossível de se fugir daqui, e a cidade ficou muito famosa também por causa disso, né? E olha aqui, ó, como é que é. Muito legal a história, a cultura, falando um pouco, né, de tudo, como começou, é muito legal mesmo. Ali, tem alguém gravando ali, ó. É muito grande isso aqui, galera, ó. Pra vocês terem uma noção aqui, ó. É muita galeria, é muita coisa. Ó, os trajes dos oficiais, como é que era. Ah, eu acho. En aquellos años, tranquilas de la tierra de los barrios porteños solían convertirse en patio de juego para los chicos. En una de esas calles, donde aquel joven de baja estatura y desproporcionadas orejas comenzó su carrera de portero. Um pinguim mafioso.
Olha esse pinguim aí, ó. Isso aí é monstro. Olha, eu queria ver pinguim. Bem pequenininho, né? E agora chegamos nessa parte das aves aqui. Cara, é muito legal, muita história, muito top. Ó. Essa era a vista da cadeia. Que história dos pinguins? Aí, galera, viemos no Museu de Arte agora, olha que bonito. Muito bonito. Olha esse quadro, que bonito. Olha, muito lindo. Muito top, né? Olha só, muito lindo. Ó, Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Deus, eu livre. Carinho está cada coisa, né? As colheres da realeza. Muito top essa galeria. Só de como era mesmo. Ai, tô me sentindo carandiru, pelo amor de Deus. Aí, galera, chegamos nessa ala aqui agora, ó. E essa ala retrata bem de como era Gelado, tá? as coisas por aqui, né? Então o que a gente estava lá, tava no quentinho. Aqui realmente tá muito frio. Ó, tem então uma presidiária aí. Então aqui tá muito frio, a sensação já caiu bastante, bem gelado. Então tu imagina como é que era ficar aí no frio, dentro de uma cela dessa aí trancada. Frio e é feio. É, mas olha isso.
Olha aí como é que é. Bem cabulosa a coisa, ó. Olha. Em cima, ó como é que é o teto, ó. Madeira. Escorria água, provavelmente. Aqui acho que era a cozinha dele. Aqui tem mais uma ala. Podia ser um banheiro. Olha, ó. Provavelmente banheiro, né? Não, aqui eu acho que era a cozinha ou lavanderia. Algumas coisas pra lavar as mãos e tal. Aqui era os banhos, ó, os duchos. Galera tomava um banho aí, ó. Tem vários aqui, ó. Bem sinistra a coisa. Aqui é os banheiros. Os banheiros também. Ah, aqui eram as latrinas. Então é isso aí, ó. Não tinha muito. Os caras cagavam no buraco. Sim, normal, um bacio, né? Bem cabuloso a coisa. Tá lá. Olha aqui a Ahora sí, mi nombre es Juan Manuel, voy a ser el guía de ustedes durante 45 minutos aproximadamente. A veces se me extiende a una hora, quiero que lo sepan, me gusta hablar mucho, así que puede suceder, ¿sí? Si ustedes se quieren ir durante la visita guiada, no tengo problemas, por lo menos 10 personas siempre llegan a la última parada, que es el faro de San Juan de Salvador. ¿Bien? Bueno, voy a pedir dos cosas, que ese pasillo y también la escalera queden despejados. Vénganse más para acá, háganse amigos. Y ahora sí, comenzamos. Y que quede un pasillo en el medio, adelante o atrás de ustedes, para que puedan también seguir los que no hablan español visitando los demás museos. ¿Bien? Bueno, antes de hablar del presidio específicamente, nos vamos a remontar a 1884, año en el que ya funcionaban las campañas del desierto para la parte continental, y para la parte marítima también comenzarían a realizar expediciones a cargo de Augusto Lacerra, el comandante de Marina de ese entonces de Argentina, y él se encargaría de visitar en primera instancia Isla de los Estados, donde instalaría una subprefectura y el faro de San Juan de Salvamento. Como les dije, al final vamos a ver la réplica del faro que está en el predio del presidio, y además también tenían el trabajo de buscar un presidio militar, buscar un lugar para emplazar un presidio militar. Después de eso, años posteriores, se termina instalando el presidio militar. Y con respecto a esa excursión, a esa navegación, siguen hacia Ushuaia, donde también
se establece una subprefectura, dando inicio al establecimiento permanente de Argentina el 12 de octubre de 1884, año en el que se iza por primera vez la bandera argentina en Tierra del Fuego. ¿Qué pasa? Que nosotros cada 12 de octubre festejamos el aniversario de Ushuaia, pero porque se dice que se funda, ¿sí? Quiero que quede claro, Ushuaia nunca fue fundada, no hay un acta fundacional. Y con respecto a eso, también si hablamos de fundación, estaríamos el 12 de octubre de 1884, también estaríamos invisibilizando a los pueblos originarios que vivieron en este lugar, en este sector, 8.000 años antes del presente, ¿sí? Los yámanas principalmente eran los pueblos canores que vivían sobre la costa de Ushuaia, y de hecho el nombre Ushuaia proviene de la lengua yagán. Con respecto a eso, no se podría decir que se fundó Ushuaia porque, si bien no eran grandes ciudades, no eran grandes pueblos, eran pequeños establecimientos, ya estaban viviendo en este sector. Y para 1884 la población yámana se veía reducida, llegaron misioneros americanos a partir de 1869 para establecerse acá y evangelizar a esos pueblos originarios, y además también empezarían a llegar los primeros prefectos con sus familias, y de esa forma empezaría a gestarse el pueblo de Ushuaia. Quiero que sepan también que durante el siglo XVI, XVII y XVIII llegaban muchos navegantes a este sector buscando principalmente cazar lobos marinos y ballenas, porque el aceite era muy preciado para alumbrar en Europa, y de esa forma también con los navegantes que llegaban también se creaban historias fantásticas, ¿sí? Justamente como, por ejemplo, en este sector, según ellos, habían caníbales, ¿sí? Eso lo hacían para que no lleguen más navegantes, porque si sabían que habían caníbales, no iban a abordar acá, y de hecho, de esa forma protegían los recursos que tenía Tierra del Fuego. Eso fue implantándose en el imaginario social de Argentina, por eso este sector no fue justamente poblado por Argentina hasta 1884, y de hecho, una vez que los primeros prefectos empiezan a llegar, ahí cambia totalmente la cosa, porque, digamos, ya el frío, la insularidad dejaban de ser tan feos, se podía establecer un pueblo, y también lo de los caníbales finalmente se daban cuenta que no era verdad, entonces venir a Ushuaia ya era mucho más ameno y no era tan hostil. Empiezan a llegar los primeros prefectos, y recién para 1896 se instala la primera colonia penal. Durante toda la visita guiada van a ver que el tema población en Ushuaia fue muy importante, fue difícil traer personas para vivir acá, y también fue importante porque gracias al presidio Ushuaia avanza de la forma que avanza, ¿sí? 1896 entonces se instala el primer pabellón. En los folletos ustedes van a poder ver el edificio. Los que están acá tienen el plano enfrente. El primer pabellón es el que está de forma vertical en el plano del edificio. Hoy en día es el pabellón número 1 histórico, y ese lugar fue construido en primera instancia de chapa y madera, bastante precario. Aparece la construcción, comienza la construcción del edificio donde nos encontramos hoy. Durante esos 6 años de funcionamiento llegaron presos y presas, eran voluntarios, no eran obligados a venir acá, pero con esa voluntariedad tenían un beneficio que era la reducción de pena, y recién en 1902 ya esa prueba piloto confirmada diciendo este lugar puede servir para instalar una cárcel mayor. Llega el ingeniero Catelo Muratgia, quien toma de referencia un estilo arquitectónico llamado panóptico de una cárcel de Noruega, y lo empieza a construir acá. Esa cárcel en realidad tenía 8 pabellones en vez de 5. Hubo una proyección para construir 7 pabellones en vez de 5, pero por las condiciones climáticas y porque los mismos presos que iban llegando eran los que construyeron el edificio, fue complicado, digamos, seguir con esa proyección. La construcción dura 9 años, hasta 1911. A partir de 1902, las mujeres son reenviadas a Buenos Aires, y esta cárcel, hasta el cierre, en 1947, solo fue una cárcel para hombres, ¿sí? Cuando se termina la construcción del edificio, ya emplazado, en cada pabellón se encontraban 75 celdas,
algo de un total de 370 reclusos aproximadamente, y el pueblo de Ushuaia constaba con 300 personas, 350 aproximadamente también, ¿sí? Entonces, en este edificio nomás ya había lo que habían de pobladores en el pueblo, ¿sí? Y además, como les dije, el presidio militar fue instalado en Isla de los Estados aproximadamente en 1909. Por las condiciones climáticas lo tienen que mudar y lo traen a Ushuaia, lo ponen justo enfrente, lo emplazan justo enfrente del aeropuerto de Ushuaia, en Bahía Golondrina. Durante 2 años funcionó ahí, y ¿qué sucede? Que los pobladores mismos le pidieron por favor al gobernador que haga, que haga algo con alguno de los presidios, porque no podían tener 2 presidios, ellos eran 350 personas, y en cada presidio había 300 personas como mínimo, ¿sí? Entonces, imagínense, si había un problema del presidio nacional, los del presidio militar, los guardacárceles tenían que venir a auxiliar a los del presidio nacional, y el edificio del presidio militar quedaba desprotegido, y viceversa. Si había un problema del presidio militar, los del presidio nacional se tenían que ir hasta allá. ¿Qué provocaba? Que si llegaba a haber alguna fuga grande, los presos eran mucho más que los pobladores. Y eso iba a generar que los guardacárceles del presidio militar se tengan que venir al pueblo de Ushuaia para ayudarlos, dejando desprotegido el otro presidio, y de esa forma se podría generar otra fuga más, ya doblando a los pobladores de Ushuaia. Entonces el gobernador ahí es cuando decide unificar las cárceles en el presidio nacional, dejan de ser celdas unipersonales para alojar a 2 presos por celda. Por eso en esa celda van a poder ver que hay camas cuchetas, justamente en ese momento de superpoblación del presidio. Pasa de 370 a 600 reclusos dentro del edificio, ¿sí? No todos tenían compañeros. Los que habían cometido algún tipo de homicidio no iban a tener compañeros porque tenían miedo de que si había una pelea con su compañero, al otro día amanezca muerto. Entonces, para ellos sí tenían celdas unipersonales. Una vez hablado de la población, debajo del cuadro van a ver un recuadro que muestra cómo es la mezcla que se utiliza, que es argamasa, lleva cal, arena, arcilla y agua, y también rocas lajas para justamente sea más consistente el muro, ¿sí? Este estilo arquitectónico, como les dije, se llama panóptico y tiene la facultad de observar todo lo que sucede dentro del edificio desde el hall central. Donde se unifican todos los pabellones, se llama el hall central o rotonda, y en ese espacio es donde ejercían el control los guardacárceles. Además de eso, justamente con la pared, las paredes tienen 80 centímetros de ancho, no son para nada pequeños, que provocó que la cárcel del presidio sea considerado la cárcel más segura de Argentina durante el siglo XX, y también en ocasiones fuera nombrada en libros como la cárcel más segura del mundo. Porque imagínense, primero que si vos querías salir del edificio tenías que sí o sí dirigirte al hall central, la recepción no tenía entrada, eran los baños, entonces la única forma de salir era por el hall central. Si hoy en día nosotros intentáramos tirar una de esas paredes, estaríamos un rato largo. Imagínense los presos sin herramientas intentar tirar una de esas paredes, casi imposible. Bien. En el piso, si ustedes quieren escarbar, los Andes fueguinos bajan directamente, y acá tienen más o menos aproximadamente entre el piso y la roca de la montaña, tienen 30 centímetros. Después de los 30 centímetros, piedra. Entonces, imposible escapar del presidio, ¿sí? Por eso era considerada la cárcel más segura de Argentina. ¿Alguna pregunta? De todas maneras se escapaban. Para establecer una cárcel, porque no había comunicación, la única forma era conectarlo por vía marítima, que de hecho venía un buque de la Armada Argentina cada 6 u 8 meses a traer provisiones, que era lo más cercano a llegar otra vez al continente. Si bien habían otros barcos y navegantes que empezaron a utilizar Ushuaia como punto de partida para realizar los viajes antárticos, nadie iba a quererse hacerse cargo de un preso que se escapaba, y que de hecho ya el presidio, con ese gran trabajo que realizaban en el puerto también para que no se escapen los presos, era casi imposible, ¿sí? Bien, avanzamos un poco nomás.
Bien. Otra de las etapas importantes es, no en el presidio, en este caso, en Ushuaia, es la etapa de confinados políticos. Hay una diferenciación entre presos políticos y confinados políticos que radica principalmente en si se cometió algún tipo de delito o no. Los presos políticos cometieron algún tipo de delito, mientras que los confinados políticos son perseguidos políticamente por la presidencia de turno. En este caso, cuando llegan a Ushuaia, entre 1931 y 1940, estaba a cargo de la presidencia Uriburu, un gobierno militar, quien empieza a perseguir a los que iban en contra de su gobierno, ¿sí? Radicales principalmente, también pensadores, críticos, escritores, entre otros, ¿sí? Eso va a provocar que les dé dos opciones si se quieren exiliar del país o confinarse en algún lugar. Como ya mencioné, este espacio era el lugar indicado no solamente para traer presos, sino también a estos confinados, justamente porque la comunicación era muy brusca, ¿sí? Tardaba mucho tiempo en comunicarse. Si querías enviar una carta desde Ushuaia hacia Buenos Aires, tenías que primero esperar a ese buque que venía cada 6 u 8 meses, que de hecho traían noticias de Buenos Aires, pero llegaban atrasadas, y cuando se iban también llegaban no tan atrasadas, pero bastante atrasadas a Buenos Aires, ¿sí? Por eso se establecen tres galpones en el predio del presidio para alojar a esos confinados políticos. Si bien en la celda de mi izquierda van a ver a Ricardo Rojas, quien fue un confinado político, es solamente una celda demostrativa, ilustrativa del lugar que él alquila, una habitación o una casa de los pobladores de Ushuaia, porque los que tenían más poder económico lograban alquilar una habitación o una casa y no tener que vivir en los galpones que habían preparado para los confinados políticos, ¿sí? En ese cuadro van a ver los nombres, son 3 contingentes de personas, vienen muchas personas a este sector, y Ricardo Rojas cumple un papel predominante también para el presidio, ¿sí? Porque Ricardo Rojas escribe un libro que se llama Archipiélago, donde describe el clima, la topografía, la geomorfología, la geografía del lugar, y además también habla sobre el presidio. Habla sobre la vida de los presos, sobre el contacto que había entre el presidio y el pueblo de Ushuaia, entre los presos y los pobladores, porque cuando se habla del presidio hay que entender que era una cárcel a puertas abiertas. Esto implicaba que, si bien no era un contacto estrecho, de la tarde voy a tomar unos mates con vos, había ciertos contactos que se daban principalmente cuando realizaban los trabajos en el exterior. El principal trabajo se puede ver en esas fotos que están enfrente mío. La tala de árbol era el principal trabajo y por excelencia de los presos. Con ese trabajo no solamente calentaban lo que era el presidio, sino también le vendían madera a los pobladores de Ushuaia, y de esa forma todos convivían y se ayudaban mutuamente. Además, los presos toman también un rol importante para el desarrollo de Ushuaia, porque son los encargados de realizar las primeras obras públicas en el pueblo. Cuando llegaban nuevos pobladores, eran los encargados también de construir las casas, la calle San Martín, por ejemplo, la avenida Maipú, el muelle turístico y el muelle comercial, entre otras tantas cosas que ellos construyeron primero, y después, con el avance de las nuevas tecnologías, obviamente se fueron refaccionando, pero hay rasgos, además del presidio, que quedan en Ushuaia demostrando justamente el trabajo de los presos. En ese libro también menciona la vida de los presos dentro del presidio. Si bien durante todo el día estaban prendidas esas salamandras, a las 10 de la noche las puertas se cerraban y el calor que había entrado durante todo el día a las celdas, a las 2 o 3 horas se iba, ¿sí? Imagínense el invierno, cuando había nieve casi medio metro afuera, en el exterior. Las paredes, con esos 80 centímetros de ancho, nunca se lograban calentar, nunca lograban derretir la nieve que estaba afuera, y de hecho, una vez que se cerraban las puertas, el frío que hacía en las celdas era totalmente parecido a un freezer, ¿sí? De hecho, la calefacción la apagué hace aproximadamente 20 minutos. Si ustedes tocan las paredes, van a sentir que las paredes están frías, para que tengan una noción también de ese momento que vieron los presos.
Eso, y también ayudado de los diarios anarquistas que aparecen entre 1920 y 1930, demostrando los castigos que sufría Simón Radovisky dentro del edificio, van a provocar que en 1947 el director de las cárceles de Argentina, quien era Pettinato padre, el padre del saxofonista, quien trabajó como guardacárcel y también como director durante un breve periodo de tiempo del presidio. Sabiendo cómo era el lugar y qué era lo que sucedía adentro, le recomienda a Juan Domingo Perón que cierre justamente esta cárcel o que haga algo, porque los presos no podían seguir viviendo de esa forma, y de hecho eso ocurre porque entre 1930 y 1940 sale a la luz el primer Tratado Internacional de los Derechos Humanos y justamente esta cárcel los estaba violando. Ahí es cuando Perón decide cerrar el presidio. Cierra definitivamente en 1947 por violación a los derechos humanos. Los presos son enviados a la isla Martín García, la gran mayoría, otros pocos a Río Gallegos. Y en cuanto al edificio, quedó abandonado durante 2 años. En 1949 se hace cargo la Armada Argentina hasta 1960, utilizando como depósito y como gimnasio el edificio, y finalmente en 1960 queda abandonado nuevamente hasta 1995, año en el que la Asociación Civil del Museo Marítimo y del Presidio se hace cargo en primera instancia de lo que es la recepción, el Museo Marítimo, y del pabellón que estamos transitando hoy en día, el pabellón número 4, y posteriormente se le cede las demás partes del edificio para instalar todos los museos que existen hoy en día dentro del presidio. También, gracias a esa asociación, en 1997 se lo declara como Monumento Histórico Nacional, preservando y conservando la historia, no solamente para las generaciones del presente, sino también para las del futuro. Hecho muy importante porque, como les dije, sin el presidio Ushuaia no hubiese avanzado de la forma que avanzó, por los presos que realizaban tanto las obras públicas. Fueron los primeros que llevaron el tendido eléctrico desde el presidio hacia el pueblo de Ushuaia, y eso es parte también de la identidad fueguina y de nosotros los fueguinos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Mucha información? Yo tengo una pregunta. Sí. Lenga. Únicamente lenga. Lenga y a veces guindo, pero guindo no es tan... no hay tanto. Me parecía la lenga. Y un poquito mejor la madera. Sí, mucho mejor. Comparada a la lenga. Gracias. No, nada.